¿Sabes ese momento en que la vida se pone de cabeza en cuestión de segundos? Fue exactamente eso lo que sucedió cuando Carlo recibió el diagnóstico de leucemia. Imagina que estás viviendo tu rutina normal, con tus sueños, tus planes, tus esperanzas, y de repente un médico te mira a los ojos y te dice que tienes una enfermedad grave. Es como si el suelo se abriera bajo tus pies, pero con Carlo fue diferente, ¿sabes? Mientras la mayoría de nosotros entraría en desesperación, aquel chico de apenas 15 años encontró algo mucho mayor a lo que aferrarse, su fe inquebrantable en Jesucristo, y no era una fe cualquiera, de esas que solo recordamos cuando las cosas aprietan. Era una fe que cultivaba todos los días, a través de la oración, de los estudios bíblicos y de una devoción profunda por la Eucaristía. Carlos sabía que la Biblia dice que Dios no nos abandona ni siquiera en el valle de sombra de muerte, y fue exactamente esa certeza la que comenzó a sostener cada respiración suya a partir de ese momento. Los dolores comenzaron a aparecer con una intensidad que nadie debería sentir, especialmente no un adolescente lleno de vida por delante. Era el tipo de sufrimiento que te hace cuestionar todo, que pone a prueba los límites de tu resistencia física y emocional. Pero Carlo no estaba solo en esa batalla, tenía algo que muchos adultos pasan toda la vida sin conseguir construir, una espiritualidad sólida como roca. Mientras su cuerpo era atacado por la enfermedad, su alma permanecía firme, anclada en Cristo. No fingía que no dolía, no hacía poses de superhéroe. Las lágrimas venían, sí, pero venían acompañadas de una serenidad que solo puede venir de quien realmente conoce el Evangelio en la práctica. Carlo transformó cada momento de dolor en una oración, cada gemido en una alabanza silenciosa. Y mira, esto no es algo que aprendes de la noche a la mañana, es fruto de un caminar diario con Dios, de una relación genuina con la religión cristiana, de ese tipo de cristianismo auténtico que va mucho más allá de frecuentar la iglesia los domingos. Lo que más impresionaba era cómo Carlo lidiaba con todo aquello. Podría haberse rebelado, podría haber cuestionado a Dios con amargura, podría haber perdido la fe ante un golpe tan cruel del destino, pero no, aquel chico entendió algo que muchos jóvenes cristianos de hoy necesitan desesperadamente comprender, que nuestra fe no nos libra de las tormentas, pero nos da la certeza de que no nos hundiremos en ellas. Carlos sabía que los testimonios de fe verdaderos no se construyen en los días soleados, sino justamente en los momentos en que todo parece perdido. Y fue allí, al inicio de su sufrimiento, que comenzó a dibujarse uno de los testimonios más poderosos de nuestra generación. Cada gemido de dolor era también un grito de esperanza. Cada lágrima que corría estaba regada por la certeza de que había algo mayor esperándolo. Y esa convicción, mi amigo, no viene de autoayuda barata o de pensamiento positivo superficial, viene de una vida entera dedicada a la adoración genuina y al estudio profundo de las Escrituras. Lo que nadie imaginaba es que aquellos primeros días de sufrimiento eran apenas el comienzo de algo que marcaría para siempre a todos los que cruzaran el camino de aquel chico extraordinario. Fue así como Carlo llegó al Hospital San Gerardo, cargando consigo no solo el dolor físico, sino también una presencia espiritual tan intensa que las personas alrededor podían sentirla. Había algo diferente en aquel chico, algo que los médicos y enfermeros no conseguían explicar con sus diagnósticos y exámenes. El equipo del hospital, acostumbrado a lidiar con casos graves todos los días, percibió inmediatamente que aquel paciente era único, y fue por eso que tomaron una decisión que no era común para alguien tan joven: llamar al padre Sandro Villa, el capellán del hospital, para administrar los sacramentos. Normalmente, este tipo de llamado se hace solo en situaciones extremadamente graves, cuando la muerte parece inminente. Pero con Carlo era diferente, había una urgencia espiritual en el aire, como si Dios mismo estuviera orquestando cada detalle de aquel encuentro. El padre Sandro recibió el llamado y fue inmediatamente, sin saber que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando el padre Sandro Villa entró en aquel cuarto de hospital, no tenía idea de que estaba ante un futuro santo. Para él, era solo una visita pastoral más, otro adolescente enfermo necesitando consuelo espiritual y los sacramentos de la iglesia.
Pero algo sucedió en ese momento que el padre jamás olvidaría. Años después, recordaría con detalles, en 2006, en un día de octubre, conocí a Carlo y él ya presentía su muerte. Fui llamado para administrar la unción de los enfermos y la Eucaristía. Fíjate qué profundo es esto. Carlo, con apenas 15 años, ya tenía aquella conciencia espiritual que muchos de nosotros solo desarrollamos después de décadas de vida. Sabía que se acercaba a la eternidad, y en vez de entrar en pánico, en vez de desesperarse, quiso prepararse espiritualmente a través de la oración y de los sacramentos. Esto no es algo común, mi amigo, esto es fruto de una vida de devoción, de una fe que fue cultivada día tras día a través del culto, de la lectura de la Biblia y de una relación íntima con Jesucristo. El llamado del padre Sandro no fue por casualidad. En realidad, nada en la vida de Carlo sucedía por casualidad, cada detalle parecía haber sido cuidadosamente planeado por Dios desde la eternidad. Aquel momento en el hospital era más que un simple acto religioso, era un encuentro divino entre dos almas que necesitaban cruzarse. Carlo necesitaba recibir la fuerza espiritual que viene de la Eucaristía y de la unción de los enfermos, aquellos sacramentos que la Iglesia ofrece justamente para fortalecernos en los momentos más difíciles. Y el padre Sandro, sin saberlo, estaba a punto de recibir una lección de fe que lo acompañaría por el resto de su vida. Es increíble cómo Dios usa hasta nuestros momentos de mayor fragilidad para tocar la vida de otras personas, ¿no es cierto? Carlo estaba muriendo, sí, pero al mismo tiempo estaba enseñando a todos a su alrededor lo que significa tener una espiritualidad auténtica. Y eso es exactamente lo que separa un cristianismo superficial de una fe verdadera, la capacidad de mantener la serenidad y la confianza en Dios incluso cuando todo parece estar derrumbándose. El padre estaba a punto de descubrir que aquel no sería un encuentro común. Cuando el padre Sandro Villa abrió la puerta de aquel cuarto de hospital, se encontró con una escena que desafiaba toda lógica médica y humana. Allí estaba un chico gravemente enfermo, con leucemia en estado avanzado, alguien que debería estar aterrorizado, desesperado, tal vez hasta rebelado contra Dios, pero lo que el padre vio fue completamente diferente. Años después, aún recordaría con claridad aquel momento, me vi frente a un chico, me sorprendió su rostro pálido, pero sereno, impensable para una persona gravemente enferma, especialmente un adolescente. Esa serenidad no era algo forzado, no era una máscara que Carlos se ponía para parecer fuerte, era algo genuino, algo que venía de dentro, de lo más profundo de su alma. Era la paz que el Evangelio promete, aquella paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y el padre, un hombre experimentado que ya había visto innumerables pacientes al borde de la muerte, quedó absolutamente impresionado con aquello que presenciaba. El rostro de Carlo contaba una historia poderosa. La palidez de la piel revelaba la gravedad de la enfermedad. El cuerpo frágil mostraba cuánto la leucemia estaba consumiendo sus fuerzas físicas, pero los ojos de Carlo brillaban con algo sobrenatural. Era como si hubiera una luz interior que la enfermedad no conseguía apagar, una llama de fe que ardía cada vez más fuerte a medida que el cuerpo se debilitaba. Esto no es algo que puedas fingir o fabricar a través de fuerza de voluntad. Esa serenidad viene de años de oración diaria, de momentos de adoración sincera, de una vida dedicada a estudiar la Biblia y a aplicar sus enseñanzas. Carlo tenía apenas 15 años, pero su madurez espiritual era de alguien que había pasado décadas caminando con Dios, y el padre Sandro, aún siendo un hombre de fe, aún siendo alguien acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles en la iglesia, no podía esconder su sorpresa ante aquella manifestación tan clara de la gracia divina. El contraste entre el sufrimiento físico y la paz espiritual era algo que conmovía a cualquier persona que entraba en aquel cuarto. Carlo estaba muriendo. No había como negar esa realidad cruda y dolorosa, pero al mismo tiempo, estaba más vivo espiritualmente que la mayoría de las personas sanas que caminaban por los pasillos de aquel hospital. Y todo esto tiene que ver con lo que eligió hacer con su vida desde muy joven.
mientras otros jóvenes cristianos de su edad estaban apenas cumpliendo formalidades en la religión, yendo a la iglesia porque los padres los obligaban. Carlo había hecho de su fe algo real y transformador. Entendía que el cristianismo no es sobre rituales vacíos o tradiciones sin sentido, sino sobre una relación genuina con Jesucristo, y fue esa relación la que le dio fuerzas para mirar a la muerte a los ojos con aquella serenidad impresionante. El padre Sandro estaba a punto de presenciar algo aún más extraordinario durante la administración de los sacramentos. Lo que sucedió a continuación fue algo que el padre Sandro Villa guardaría en el corazón como uno de los momentos más marcantes de su vida sacerdotal. Comenzó a administrar la unción de los enfermos y la Eucaristía, esperando tal vez que Carlo estuviera demasiado débil para participar plenamente, o que el dolor lo distrajera de la solemnidad de aquel momento. Pero lo que presenció fue exactamente lo opuesto. Años después, el padre recordaría con admiración: quedé maravillado con su compostura y con la devoción con que, también con cansancio, recibía los dos sacramentos. ¿Entiendes lo que esto significa? Carlo estaba exhausto, su cuerpo gritaba de dolor, la leucemia estaba drenando cada gota de energía que le quedaba, pero aún así, se concentró con una intensidad absoluta en aquellos sacramentos. No era solo una obligación religiosa que estaba cumpliendo, era un encuentro real con Cristo a través de la Eucaristía, era una entrega total a la voluntad de Dios a través de la unción. Esto es lo que llamamos fe heroica, aquella fe que va más allá de las palabras bonitas y se manifiesta en acciones concretas, incluso en las circunstancias más adversas. La devoción de Carlo por la Eucaristía no era algo nuevo que surgió en el lecho de muerte. Venía siendo construida a lo largo de toda su corta vida a través de una práctica devocional consistente. Entendía profundamente el misterio de la presencia real de Cristo en el sacramento, y por eso trataba cada comunión como si fuera la más importante de su vida. Para Carlo, la Eucaristía no era apenas un símbolo o una tradición de la Iglesia, era el propio Jesucristo entregándose a él de forma íntima y personal. Y cuando entiendes esto de verdad, cuando esta verdad penetra profundo en tu corazón a través de la oración y de los estudios bíblicos, es imposible no acercarte a ese sacramento con reverencia y amor profundos. El padre Sandro percibía que no estaba apenas administrando los sacramentos a un adolescente enfermo, estaba presenciando una comunión mística entre un alma pura y su Creador. Carlo necesitaba aquellos sacramentos no como quien necesita una medicina para aliviar síntomas, sino como quien necesita aire para respirar, agua para saciar la sed más profunda del alma. Lo que más impresionaba al padre Sandro era cómo Carlo conseguía mantener aquella concentración a pesar del cansancio extremo. Cualquier persona en las mismas condiciones estaría enfocada apenas en su propio dolor, en su propio sufrimiento, en sus propias necesidades físicas. Pero Carlo consiguió trascender todo eso, ofreció su sufrimiento como una alabanza silenciosa, transformó su fragilidad en adoración. Y esto, mi amigo, es algo que solo quien tiene una espiritualidad profundamente enraizada consigue hacer. No es algo que se aprende en sermones dominicales o en conferencias motivacionales. Es fruto de una vida entera dedicada al cultivo de la presencia de Dios, de madrugadas en oración, de momentos de intimidad con las Escrituras, de una búsqueda constante por vivir el Evangelio de forma auténtica. Carlo nos estaba mostrando que la verdadera religión no está en cuántas veces vas al culto o cuántos versículos de la Biblia memorizaste, sino en cómo vives tu fe en los momentos más difíciles. Y allí, en aquel cuarto de hospital, estaba sucediendo algo que pocos tendrían el privilegio de presenciar: un joven santo en formación, bebiendo directamente de la fuente de la gracia divina mientras se preparaba para el encuentro definitivo con su Creador. Después de aquel momento tan intenso y sagrado, algo curioso sucedió. No hubo largas conversaciones teológicas, no hubo discursos elaborados sobre fe o religión, no hubo aquellos consejos espirituales que normalmente acompañan la administración de los sacramentos. En realidad, casi no hubo palabras. El padre Sandro Villa recordaría más tarde: las únicas palabras que intercambiamos fueron nuestros saludos recíprocos y agradecimientos. A primera vista, esto puede parecer extraño, hasta frío.
Pero cuando lo piensas bien, percibes que fue el encuentro más profundo posible. A veces, las experiencias más intensas de fe suceden justamente en el silencio, cuando las palabras se vuelven insuficientes para expresar lo que está sucediendo a nivel espiritual. Carlo y el padre se habían encontrado en un territorio sagrado, donde la oración silenciosa y la presencia de Dios hablaban más alto que cualquier sermón. Era como si ambos entendieran que aquel momento trascendía la necesidad de explicaciones o conversaciones convencionales. Este encuentro breve, pero inolvidable, nos enseña algo fundamental sobre la verdadera espiritualidad. Muchas veces, pensamos que necesitamos grandes discursos, largas sesiones de estudios bíblicos, horas interminables de culto para tener un encuentro genuino con Dios. Pero la verdad es que a veces los momentos más transformadores son exactamente los más simples y silenciosos. Carlo no necesitó hacer un testimonio de fe elaborado para tocar el corazón de aquel sacerdote. Su simple presencia, su serenidad, su devoción al recibir la Eucaristía, todo eso habló más alto que 1000 palabras. Es como cuando encuentras a alguien cuya fe es tan auténtica que puedes sentir la presencia de Dios en esa persona sin que tenga que decir nada. Carlo era así. Su vida entera era una predicación silenciosa del Evangelio, un testimonio vivo de cómo el cristianismo transforma a una persona de dentro hacia afuera, y el padre Sandro percibió esto inmediatamente, aunque en ese momento aún no comprendiera completamente la magnitud de lo que estaba presenciando. El agradecimiento mutuo que intercambiaron en aquel breve encuentro cargaba un peso que ninguno de los dos podría explicar con palabras. Carlo agradecía no solo por los sacramentos, sino porque aquel sacerdote había sido obediente al llamado de Dios, por haber estado disponible para ser un instrumento de la gracia divina en aquel momento crucial. Y el padre, aún sin entender completamente en la época, agradecía por haber sido elegido para participar de aquel momento tan especial, por haber tenido su vida cruzada con la de alguien tan extraordinario. A veces, Dios orquesta encuentros que parecen breves e insignificantes en el momento, pero que más tarde revelan haber sido puntos de inflexión en nuestras vidas espirituales. Para el padre Sandro, aquellos pocos minutos con Carlo se convertirían en una referencia de fe auténtica, un estándar de devoción que cargaría como un tesoro en el corazón. Y cuando salió de aquel cuarto, acompañado por la madre de Carlo, algo aún más sorprendente, estaba a punto de suceder, algo que solo tendría sentido años más tarde, cuando las piezas de aquel rompecabezas divino finalmente encajaran. La madre de Carlo acompañó al padre Sandro hasta la salida del cuarto, y lo que sucedió a continuación fue tan sorprendente que el padre jamás olvidaría. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, lejos de los oídos de Carlo, ella se detuvo, miró firmemente al sacerdote y declaró algo que parecía completamente fuera de la realidad: lo harán santo. Imagina la escena. Una madre que acaba de ver a su hijo adolescente recibir los últimos sacramentos, alguien que está a punto de perder a la persona más preciosa de su vida, y en vez de estar destruida por la desesperación, hace una profecía de esas. El padre Sandro quedó sin palabras. En la época, aquello sonó como una madre en negación, tal vez tratando de encontrar algún sentido al sufrimiento inmensurable que estaba viviendo. Después de todo, ¿qué madre en su sano juicio diría algo así sobre un hijo que está muriendo de leucemia? Pero había algo en su voz, una firmeza, una convicción que no venía de una mente perturbada por el dolor, sino de una certeza espiritual profunda. Era como si supiera algo que los demás aún no conseguían ver, como si Dios le hubiera revelado el destino glorioso que aguardaba a su hijo. Aquella frase quedó resonando en la mente del padre en los días, semanas y meses que siguieron. Lo harán santo. ¿Cómo así? Carlo era apenas un chico, un adolescente como tantos otros que frecuentaban la iglesia los domingos. Claro que había demostrado una fe impresionante, una devoción admirable, pero, ¿de ahí a ser canonizado? Eso parecía un salto gigantesco, demasiado grande para la comprensión del padre Sandro en aquel momento. Pero lo que no sabía es que aquella madre había visto al hijo crecer en santidad desde muy pequeño. Había presenciado la oración diaria de Carlo, su pasión por la Eucaristía, sus estudios bíblicos profundos,
su vida de alabanza y adoración constantes. Conocía los testimonios de fe que Carlo compartía con los jóvenes cristianos a su alrededor, cómo influenciaba positivamente a todos los que cruzaban su camino, y más importante, tenía aquella intuición maternal, aquel conocimiento profundo que solo una madre tiene sobre un hijo, sumado a una sensibilidad espiritual que le permitía discernir los planes de Dios, incluso cuando parecían imposibles a los ojos humanos. El padre no entendió en el momento, y no era para entender. Algunas verdades espirituales solo se revelan en el tiempo correcto, cuando todos los elementos del plan divino encajan perfectamente. En aquel momento, todo lo que el padre Sandro podía hacer era cargar aquella frase misteriosa en el corazón, sin saber que era una semilla profética que germinaría años después. Volvió a sus actividades normales en la iglesia, continuó administrando sacramentos a otros pacientes, siguió con sus cultos y sermones de rutina. Pero algo había cambiado dentro de él. Aquel encuentro breve con Carlo había dejado una marca, una impresión que no desaparecería con el tiempo. Era como si Dios hubiera plantado una pequeña semilla de revelación que necesitaría años para crecer y florecer. Y mientras tanto, la profecía de la madre de Carlo continuaba suspendida en el aire, aguardando el momento correcto para manifestarse en toda su gloria. El padre no imaginaba que aquella frase aparentemente absurda se convertiría en una de las verdades más poderosas de su vida sacerdotal, un testimonio vivo de cómo Dios trabaja de formas misteriosas que desafían nuestra comprensión limitada. Los años pasaron como agua corriendo entre los dedos, y la vida siguió su curso natural. El padre Sandro Villa continuó su misión como capellán del hospital, encontrando cientos, tal vez miles de otros pacientes. Pero algo curioso sucedía, por más que intentara, no conseguía olvidar completamente a aquel chico de rostro pálido y mirada serena. De vez en cuando, en momentos aleatorios durante la oración o en medio de un culto, la imagen de Carlo volvía a su mente. Era como si Dios estuviera gentilmente tocando su memoria, diciendo: «Espera, todavía vas a entender lo que sucedió ese día». Y entonces, años después de aquel encuentro marcante, el padre comenzó a oír rumores, noticias que parecían confirmar aquella profecía aparentemente absurda que la madre de Carlo había hecho. Carlo Acutis había sido declarado venerable por la Iglesia, el primer paso en el proceso de canonización. Fue como si una luz se encendiera en la mente del padre Sandro, y de repente todo comenzó a tener sentido. Aquella serenidad inexplicable, aquella devoción heroica a los sacramentos, aquella presencia espiritual tan intensa, todo eso no era apenas la fe de un adolescente normal, era la santidad manifestándose ante sus ojos, y había sido elegido por Dios para presenciar aquello. En aquel momento de revelación, el padre finalmente entendió la profundidad de lo que había experimentado en aquel cuarto de hospital. Recordó sus propias palabras de años atrás, cuando describió el encuentro y «Mi vida cruzó la suya», un encuentro planeado por Dios desde la eternidad. Y ahora, con la perspectiva del tiempo y la confirmación de la Iglesia, percibía que no había sido un encuentro casual. Dios, en su sabiduría infinita, había orquestado cada detalle de aquel momento. ¿Por qué justo él, padre Sandro Villa, fue llamado para administrar los sacramentos a Carlo? ¿Por qué no otro sacerdote? Porque Dios quería que fuera un testigo ocular de la santidad, alguien que pudiera más tarde confirmar al mundo lo que había visto con sus propios ojos. Y esa percepción cambió completamente la forma como el padre veía no solo aquel encuentro específico, sino toda su vocación sacerdotal. Cada persona que encontraba, cada sacramento que administraba, podría ser un momento eternamente significativo planeado por Dios. Su fe, que ya era fuerte, ganó una profundidad nueva a través de aquel testimonio de fe increíble. El padre Sandro comenzó entonces a estudiar más profundamente la vida de Carlo Acutis, sumergiéndose en los detalles de su espiritualidad, descubriendo cosas que no había percibido en aquel breve encuentro. Y fue allí que encontró el lema de Carlo, aquella frase que resumía perfectamente cómo el joven veía la vida: «Todos nacemos como originales». Esta frase aparentemente simple cargaba una verdad profunda sobre el Evangelio y sobre la religión cristiana.
Carlo entendía que Dios no nos creó para ser copias unos de otros, para vivir una fe estandarizada y sin personalidad. Cada uno de nosotros tiene un llamado único, un camino específico de santidad que fue diseñado a medida para quienes somos. Y el Padre tuvo una revelación poderosa a partir de esto, para cada uno de nosotros. Dios, en su amor, establece un camino personal de santidad para su plena realización. Esto significa que no necesitas ser Carlo para ser santo, no necesitas morir joven de leucemia, no necesitas tener visiones místicas o hacer milagros extraordinarios. Tu santidad será única, moldeada por tu personalidad, tus circunstancias, tus dones específicos. Y esta comprensión liberadora vino a través del testimonio de aquel adolescente que transformó hasta su muerte en un acto de adoración. Mientras el padre Sandro Villa reflexionaba sobre todo esto, otros testimonios sobre Carlo comenzaron a surgir de lugares inesperados. Los médicos que lo habían cuidado en el Hospital San Gerardo, profesionales acostumbrados a mantener una distancia emocional saludable de los pacientes, no podían esconder cómo aquel chico los había marcado. Usaron una metáfora poderosa para describir el paso de Carlo por sus vidas. Fue un meteorito, con un paso rápido por nuestro piso. La leucemia se lo llevó antes de que pudiéramos conocerlo mejor. ¡Y qué imagen perfecta! No es cierto, un meteorito cruza el cielo rápidamente, pero deja un rastro luminoso que todos pueden ver. Carlo pasó apenas algunos días en aquel hospital, pero dejó una impresión que duró para siempre en la memoria y en el corazón de aquellos profesionales. Habían visto cientos, tal vez miles de pacientes con leucemia a lo largo de sus carreras. Habían presenciado sufrimiento inimaginable, muertes prematuras, tragedias que parecían no tener sentido, pero había algo diferente en Carlo, algo que trascendía la comprensión médica y tocaba en el territorio de lo espiritual. Los médicos continuaron su testimonio con detalles que revelaban cuánto Carlo había impactado sus vidas profesionales y personales. Describieron sus ojos dulces, su mirada llena de atención por lo que estaba sucediendo, de valentía, de amor, de fuerte empatía. Fíjate qué interesante es esto. Los médicos son entrenados para observar síntomas físicos, para diagnosticar enfermedades, para leer resultados de exámenes. Pero lo que estaban describiendo no tenía nada que ver con medicina. Estaban hablando de algo que vieron en el alma de aquel chico, algo que no aparece en ninguna radiografía o tomografía. Los ojos de Carlo contaban una historia de fe que no necesitaba palabras. Aún estando gravemente enfermo, aún sabiendo que estaba muriendo, mantenía aquella atención genuina por las personas a su alrededor. Se preocupaba por los médicos, por los enfermeros, preguntaba sobre sus vidas, ofrecía palabras de aliento. Y esto venía de una comprensión profunda del Evangelio, que nos enseña que el cristianismo verdadero se manifiesta en el amor práctico por el prójimo, no en discursos bonitos o en frecuencia regular a la iglesia. La valentía que los médicos mencionaron no era aquella valentía de héroe de cine, llena de bravatas y poses. Era algo mucho más profundo y genuino. Carlo tenía miedo, probablemente sí. Sentía dolor, con certeza, pero eligió no dejar que el miedo y el dolor definieran quién era o cómo trataba a las personas. Esta es la verdadera valentía cristiana, aquella que la Biblia describe cuando habla sobre ser fuerte y valiente porque Dios está con nosotros. Y la empatía de Carlo era algo que tocaba profundamente a estos profesionales, acostumbrados a ver sufrimiento todos los días. Conseguía ponerse en el lugar de los demás, aun estando en una situación desesperada. Conseguía ofrecer consuelo a los médicos que deberían estar consolándolo a él. Esto solo es posible cuando tu espiritualidad está tan desarrollada que consigues trascender tus propias necesidades y ver al Cristo sufriente en cada persona a tu alrededor. Carlo había internalizado las enseñanzas del Sermón de la Montaña, había transformado la teoría teológica en práctica diaria. Y los médicos, aún sin compartir necesariamente la misma religión, reconocían que estaban ante algo extraordinario, algo que desafiaba todas sus categorías profesionales y los forzaba a confrontar cuestiones más profundas sobre el sentido de la vida y de la muerte. Y entonces vino la conclusión más poderosa del testimonio de los médicos:
aquellas palabras que resumían perfectamente la paradoja que era Carlo Acutis. Dijeron, su dulce mirada, aún en medio de su drama, nos enseñó mucho. La vida, sea corta o larga, se vive intensamente por sí misma, pero también, y sobre todo, para los demás. Piensa conmigo, aquí estaban médicos altamente calificados, personas que dedicaron años estudiando para salvar vidas, y estaban diciendo que aprendieron sobre la vida con un adolescente muriendo de leucemia. ¿Esto no es irónico? Pero es exactamente así como Dios trabaja, usando a los débiles para confundir a los fuertes, usando a los pequeños para enseñar a los grandes. Carlo estaba muriendo, pero al mismo tiempo estaba enseñando a todos a su alrededor a vivir de verdad. Mostró que el cristianismo no es sobre cuánto tiempo tienes en la tierra, sino sobre lo que haces con el tiempo que tienes. No es sobre acumular años, sino sobre llenar cada día con propósito, con fe, con amor genuino por las personas. Y esto viene de una vida de oración constante, de un devocional diario, de un compromiso real con los principios del Evangelio. Carlo entendió algo que mucha gente pasa toda la vida sin comprender: no vivimos solo para nosotros mismos. Nuestra fe, nuestra religión, nuestra espiritualidad, todo esto solo tiene sentido cuando desborda hacia la vida de los demás. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, puedes participar de todos los cultos, puedes memorizar la Biblia entera, pero si esto no te transforma en alguien que ama y sirve a los demás, entonces perdiste el punto central del cristianismo. Y los médicos vieron esto claramente en Carlo. Aún en el peor momento de su vida, estaba pensando en los demás. Aun cuando debería estar enfocado apenas en su propia supervivencia, encontraba fuerzas para distribuir amor, empatía y esperanza. Esto no es natural. Esto no es algo que consigues hacer con base en fuerza de voluntad. Esto es fruto de una unión profunda con Jesucristo, de una vida transformada por la gracia de Dios, de años cultivando una adoración genuina y una alabanza que viene del corazón. Carlos se había convertido en un canal de la gracia divina, y hasta sus últimos momentos en la tierra continuó cumpliendo ese propósito. Y aquí viene la parte final del testimonio de los médicos, aquella que conecta todo lo que observaron a algo mayor, más trascendente. Concluyeron diciendo que la fe de Carlo, basada en el amor, en la mirada puesta en la libertad y en la justicia, nos abrió el camino para una vida nueva. Esto es extraordinario cuando te detienes a pensar. Estos profesionales de la salud no estaban apenas comentando sobre un paciente que pasó por sus manos. Estaban reconociendo que encontrar a Carlo cambió sus vidas, abrió sus ojos a una dimensión de la existencia que no conocían o habían descuidado. La fe de Carlo no era opresiva o fanática, no era de esas que juzgan y condenan. Era una fe liberadora, enraizada en el amor genuino que Jesucristo predicó durante todo su ministerio terrenal. Era una fe que miraba hacia la libertad verdadera, no la libertad de hacer lo que queremos, sino la libertad de convertirnos en quienes Dios nos creó para ser. Era una fe comprometida con la justicia, no solo la justicia social en el sentido político, sino aquella justicia más profunda que reconoce el valor infinito de cada alma humana. Cuando los médicos hablan de que Carlo abrió el camino para una vida nueva, están usando un lenguaje casi evangélico sin tal vez percibirlo completamente, porque es exactamente eso lo que los testimonios de fe verdaderos hacen. Abren puertas que estaban cerradas, iluminan caminos que estaban oscuros, muestran posibilidades de existencia que parecían imposibles. Carlo era apenas un chico, pero a través de su fe inquebrantable, de su devoción a los sacramentos, de su vida de oración y estudios bíblicos, se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad del sufrimiento y de la muerte. ¿Y no es eso a lo que todos nosotros somos llamados a ser como jóvenes cristianos? No importa si tienes 15 o 50 años, si estás saludable o enfermo, si estás en la cima o en el fondo, puedes ser ese tipo de testimonio. Puedes vivir tu fe de forma tan auténtica y transformadora que las personas a tu alrededor no puedan evitar ser tocadas por ella. Carlo nos enseñó que la santidad no es sobre ser perfecto o extraordinario, sino sobre estar completamente disponible para que Dios use tu vida como Él quiera, sea eso llevarte a un largo viaje,
o a un paso breve pero intenso como un meteorito cruzando el cielo.